Pero vamos a ver, hermano, un tema. Este tema lo he titulado Reino de Sacerdotes. Y vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesús ahí con una escritura en Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí el versículo 4 al 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A decir verdad, hermano, este tema pensaba titularlo Reyes y Sacerdotes, pero al escudriñar el texto original del griego al español, es decir, el interlineal, me di cuenta que esa palabra reyes que aparece en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y que traduce bien la Biblia de las Américas, en realidad está la palabra reino. Hizo de nosotros un reino. Bueno, me di a la tarea de buscarlo, de escudriñarlo, porque alguien dijo, ¿verdad?, ¿cómo es posible que esté aún en tiempo pasado como un hecho, nos ha hecho reyes, si en realidad, ¿verdad?, no somos reyes? Bueno, en realidad el original dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. Por eso, hermano, el tema lo he titulado así: Reino de Sacerdotes. Dios entonces hizo de nosotros un reino, y eso sí está ya como un hecho. ¿Se da cuenta que no dice y hará de nosotros un reino? No dice en tiempo futuro, no dice tampoco y hace de nosotros un reino, sino que ya lo pone en pasado como un hecho. E hizo, ahí está el verbo hacer en tiempo pasado, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes. Dios hizo de nosotros un reino. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 10. Voy a leer desde el versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Versículo 10. Y los has hecho. Si usted se da cuenta, la versión antigua, la versión 60 dice: y nos has hecho, ¿cierto? Sin embargo, el interlineal del griego y también la versión de las Américas traduce bien al decir: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y qué es la diferencia? Es que quien está diciendo esto, hermano, son los seres vivientes, son los 24 ancianos en el cielo, y ellos, hermano, no fueron redimidos de este mundo, no, sino ellos están diciendo
acerca de las gentes, acerca de toda tribu, lengua, pueblo y nación, los has hecho un reino. Les has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Si usted se da cuenta, hay una parte en este versículo 10 que está en pasado, que lo da como un hecho. Los has hecho. De hecho es pasado perfecto. Dice, los has hecho un reino. Y la parte que aparece en futuro es y reinarán. Eso sí dice en futuro, reinarán sobre la tierra. ¿Cómo es que Dios nos ha hecho un reino? Vamos a ver primeramente esta parte. En Colosenses capítulo 1, la carta a los Colosenses capítulo 1, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Todo esto está en tiempo pasado, algo que el Señor ya hizo. Y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Dios, hermano, en su misericordia y bondad, nos trasladó de un mundo de maldad, de un mundo cuyo príncipe era Satanás, el Señor lo reprenda, el enemigo de nuestras almas. Nos libró, hermano, de ese dominio, dice aquí, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por su misericordia y bondad, hermano, fuimos trasladados a un reino, al reino de su amado Hijo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, qué maravilloso es Dios, hermano, que tuvo misericordia trasladándonos a su reino. Por eso, hermano, en Lucas capítulo 17, vamos allí a Lucas capítulo 17. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 20. Habiéndole preguntado los fariseos, o sea, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendría? ¿Qué cosa? El reino de Dios. Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dice, hermano? Está entre vosotros, o entre vosotros está. Ya el Señor Jesús desde ese entonces declaró esta gran verdad: el reino de Dios entre vosotros está. Bendito su nombre. El Señor, hermano, nos ha librado de un reino de maldad donde ciertamente, hermano, Satanás era quien reinaba. Pues Efesios capítulo 6, vamos allá a Efesios capítulo 6, dice en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no tenemos lucha contra personas reales, contra personas físicas, no, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí está, hermano, nuestra lucha contra principados, es decir, son príncipes de este mundo, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas.
Bueno, el Señor, hermano, nos libró de ese dominio, de ese gobierno o de ese reino del enemigo. Por eso la primera de Juan, capítulo 5 de la primera de Juan, nos dice en el versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace o está ¿bajo qué, hermano? Bajo el maligno, o dice aquí, bajo el poder del maligno. Bajo el poder del maligno. Recuerda cómo el Señor Jesucristo habló de que Satanás tiene un reino. Sí, un reino. Y él dijo, si su reino, vamos a ver ahí a Mateo capítulo 12, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 25 y 26. Dijo ahí el Señor: y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Está hablando de un reino. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie? ¿Qué cosa? Su reino. Entonces Jesús, hermano, está diciendo su reino. ¿El reino de quién? De Satanás. Tiene todo un reino en este mundo y nosotros estábamos, hermano, bajo el poder de ese reino. Pero gracias a Dios por su misericordia y bondad, que Él nos ha librado de ese reino, del reino de las tinieblas, donde el enemigo de nuestras almas nos tenía atados a su voluntad. Gracias a Dios por su misericordia y bondad. Gloria a Dios. Por eso dijo el Señor ahí en Juan capítulo 14. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús, Juan 14:30: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Claro que el Señor se refería al enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo. Por eso este mundo está, hermano, en decadencia. Cada día se multiplica más la maldad, y aunque haya gobiernos que prometen paz, que prometen seguridad, sin embargo la Biblia dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La Biblia dice, hermano, que la maldad se multiplicaría. Hoy en día, hermano, es evidente cómo se ha multiplicado la maldad en el mundo. Y es que el mundo está bajo el poder del maligno. Y precisamente, hermano, el Señor Jesucristo en su gracia nos libró de ese poder del maligno. El Evangelio según Mateo capítulo 6, ahí está, hermano, la oración con la cual el Señor les enseñó a orar a sus discípulos, conocida como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, mire lo que dice. ¿Lo tenemos, hermanos? Vosotros pues orad de esta manera:
Padre nuestro que estás en los cielos, porque Dios, hermano, está en los cielos, lo dice en sentido plural. ¿Quiere decir que hay más de un cielo? Por lo menos la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo donde moran las naciones, donde estamos nosotros. El segundo cielo donde están los astros, las estrellas, el sol, la luna. Y un tercer cielo, hermano, donde según segunda a los Corintios capítulo 12 está el paraíso de Dios. Dios, hermano, como Él es omnipresente, Él mora y está en los cielos, primero, segundo y tercer cielo. Santificado sea tu nombre. Versículo 10 dice, note bien lo que dice, venga, ¿qué cosa? Tu reino. ¿Y en qué consiste de que venga tu reino? Enseguida dice, hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. A todos aquellos, hermanos, que le hemos hecho esta oración a Dios, pero de todo corazón y creyendo, es que Dios, hermano, ha venido a reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Si decimos que venga el reino de Dios a nuestras vidas, estaremos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que ya no sea la voluntad de la carne, que ya no sea la voluntad del mundo o de los deseos, sino que sea la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero ¿en qué consiste, hermano, el reino de Dios? El reino de Dios, dice Romanos capítulo 14, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Alguien cree que al estar participando de un pan o de una hostia ya está aceptando a Cristo en su corazón? Así es como enseña la tradición, que están comiendo al mismísimo cuerpo y sangre de Cristo. Bueno, la Biblia dice, hermano, aquí en Romanos capítulo 14, que no es así. El reino de Dios no consiste en comida o en bebida. 14, versículo 17, ¿lo tenemos? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, ¿y qué más? Y paz, ¿y qué más? Y gozo en el Espíritu Santo. En eso, hermanos, se manifiesta que estamos en el reino de Dios, en que vivimos en justicia, en que vivimos en la paz que Jesucristo nos da, que no es como la paz que el mundo da, una paz ficticia, una paz temporal. No, la paz que el Señor Jesucristo nos da es una paz duradera. Es una paz, hermano, que se puede tener en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio de la necesidad. Hermano, esa paz es duradera y es permanente en nuestros corazones. Entonces, quien está en el reino de Dios, hermano, podrá vivir en justicia, paz y ¿qué más? Y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está un creyente que realmente está experimentando el reino de Dios, está viviendo el reino de Dios, vive, hermano, en justicia, en paz, en gozo por el Espíritu Santo. Su vida es guiada por el Espíritu Santo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir viendo, hermano, esa segunda parte de Apocalipsis 5:10, donde dice, y reinaremos con Cristo. Nos hizo un reino, y la otra parte es, y reinaremos con Cristo. Bueno, eso se ha de cumplir, hermano, literalmente. Apocalipsis capítulo 20.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios. También vi, ¿qué vio, hermano? Tronos. ¿Y quiénes se sientan en los tronos? Reyes. Amén. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Ahí está, hermano, cuando se ha de cumplir. Y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo, hermano? 1000 años. Por eso, hermano, compare, hermano, no pierda esta escritura. Compare lo que leímos ahí en Apocalipsis 5:10. Estamos viendo la segunda parte de Apocalipsis 5:10, que dice: y nos has hecho un reino. Ya desde que aceptamos a nuestro Señor como Rey en nuestras vidas, hermano, ya hemos sido partícipes de este reino. Nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y luego la segunda parte de este texto dice: y reinarán. Eso sí está en tiempo futuro. Y reinarán sobre la tierra. Alabamos al nombre de Jesucristo. Y bueno, esta escritura, reinarán sobre la tierra, aquí dice que va a ser, hermano, después de la resurrección de los justos, porque hay dos resurrecciones. La Biblia habla de que han de resucitar tanto los justos como los injustos. Pero dice 1 Corintios capítulo 15, cada uno en su orden. Primero los que son de Cristo. Los que son de Cristo han de resucitar primero. Y estos, hermanos, son los mismos que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, pero que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, y nunca recibieron la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y estos son los que volvieron a la vida, es decir, en la resurrección, y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, por eso, hermano, en esos tronos se sentarán reyes. Por eso ahí en el capítulo 19, mire cómo el Señor Jesús, hermano, es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 15 del capítulo 19. ¿Lo tenemos? De su boca, o sea, de la boca del Señor Jesús, sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Ahora, esto, hermano, no es literalmente una tremenda espada que sale de su boca. Recuerda, hermano, que estas son visiones, y las visiones, hermanos, son símbolos. Sí, evidentemente representa o simboliza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa espada afilada para herir con ella a las naciones no es una espada literal, sino que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. También Efesios capítulo 6 llama a la palabra de Dios como la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sin duda, hermano, esa espada es la palabra, que basta su sola palabra para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Qué dice este nombre, hermano? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiénes son esos reyes, hermano?
Pues son esos que se sientan en esos tronos para juzgar, que reinarán con Cristo 1000 años. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Esto, hermano, estaba profetizado desde el libro del profeta Daniel. Mire, vamos ahí a Daniel capítulo 7. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, hermano, van de la mano en muchos símbolos, en muchas visiones, en muchas profecías. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 18. Pero los santos del Altísimo recibirán, ¿qué cosa? El reino, y poseerán el reino para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Aquí ya no nada más dice que por 1000 años, sino que dice eternamente, por los siglos de los siglos. Quiere decir, hermano, que aún después de esos 1000 años que serán aquí sobre la tierra, seguiremos reinando con nuestro Señor. ¿Quiénes reinarán? ¿La iglesia fulanita de tal? ¿La iglesia X? No, simplemente dice los santos del Altísimo. Los santos, ¿quiénes son? Los que se apartan del pecado, los que se apartan del mal, los que han salido del mundo. Esos son los santos. Los santos del Altísimo finalmente, hermanos, recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, es decir, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 22 de este mismo capítulo dice: hasta que vino el anciano de días o de grande edad, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron, ¿qué cosa? El reino, o dice aquí, tomaron posesión del reino. Ahí está, hermano, cómo se ha de cumplir, cómo los santos toman posesión del reino eterno. Dice el versículo 26: pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Hablando de un cuarto reino simbolizado aquí por una cuarta bestia. Versículo 27: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo. ¿Cuál pueblo? De los santos del Altísimo. Su reino será un reino, ¿cómo? Será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Un reino eterno será dado a los santos del Altísimo. No a un partido político, no, por favor, no a un país. No, hermano, el reino eterno lo tomarán, será dado a los santos del Altísimo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, si alguien cree que el Señor lo llamó solamente para que ya no fuera un borracho, un vicioso, pues no solamente para en eso. El llamado del Señor, hermano, tiene un llamado hacia la eternidad. El Señor, hermano, nos ha llamado para que reinemos juntamente con Él en un reino eterno, un reino que nunca jamás se corromperá. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo comienza ese reino, hermano? Pues dice Mateo capítulo 25, ahí nos dice cuándo va a comenzar. Mateo capítulo 25,
Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 31 en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí está, cuando el Señor Jesucristo venga, que venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es decir, que ahí el Señor, hermano, está haciendo juicio. El Señor, hermano, hará juicio haciendo esta separación, separando las ovejas de los cabritos. Las ovejas serán puestas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Ahí el Señor hará juicio, hermano. ¿Quién es de sus ovejas y quién no es de sus ovejas? Una característica que tienen sus ovejas es que dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Gloria a Dios. Los cabritos no, hermano, no siguen la voz del pastor. Esos quieren seguir por otro rumbo. Otra característica entre cabritos y ovejas, hermano, es que las ovejas solamente comen pastos verdes, mientras que los cabritos se comen cualquier cosa. No sé si usted ha visto cabritos que hasta andan en la basura comiendo cosas de la basura. Yo sí los he visto. Esa es otra característica, hermano, que los cabritos se comen cualquier cosa. Aunque no sea palabra de Dios, pero si les hablan bonito y si es un predicador que les promete prosperidad y bendiciones, no importa cómo vivas, no importa cómo andes, los cabritos eso les gusta. Pero las ovejas, hermanos, son muy selectivas. Las ovejas solamente comen pastos verdes. Otra característica, hermano, de las ovejas, a diferencia de los cabritos, es que las ovejas siguen al pastor. Además, yo miré un video donde un pastor simplemente hace un sonido y las ovejas acuden a él. Él las llama y acuden a él. Sin embargo, los cabritos no actúan así. Tienen que ir el pastor atrás de ellos, arreándolos, para que no sigan el monte. ¿Se da cuenta, hermano, cómo esto nos ilustra quiénes son ovejas y quiénes son cabritos? Las ovejas no necesitan que las anden arreando, que las anden siempre empujando. No, hermano, las ovejas siguen al pastor. Gloria a Dios. Pero el Señor, hermano, hará juicio. Si alguien pregunta, hermano, ¿usted sabe si soy oveja o soy cabrito? Pues yo no sé. La Biblia dice, examínese a sí mismo. Amén, gloria a Dios. Eso lo va a saber el Señor y lo dará a conocer en aquel día. ¿Quién es verdaderamente oveja y quién es un cabrito? Pero dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34, que ahí es a donde vamos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad, ¿qué cosa? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Que no estamos ya en su reino, hermano? Sí, pero cuando aquí dice, hermano,
heredar el reino es que ahí vamos a reinar, hermano, con el Señor. Vamos, hermano, a ejecutar el reino en otro nivel, a reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre. ¿Y cuándo empieza esto? Esto empieza, hermano, el reino del Señor comienza con su venida. ¿Cuándo será la venida? Pues aunque hay burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que dicen que Cristo viene, todas las cosas permanecen igual como desde el principio. Mas no ignoréis esto una cosa, que 1000 años para el Señor son como un día, y un día para el Señor son como 1000 años. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Mas buscad, ¿qué cosa, hermano? Primeramente el reino de Dios, y estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, pues el que comer, el que vestir, todo eso vendrá por añadidura. Primero hay que buscar su reino, que Él reine siempre sobre nosotros. Versículo 32 dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido, ¿qué cosa? Daros el reino, darles o darnos el reino. ¿Cuál reino? Pues un reino aquí, hermano, aún sobre la tierra por 1000 años, y aún después, hermano, será un reino eterno. Un reino, hermano, donde perdurará siempre, sin corrupción, solamente gozo, paz, justicia, por el Espíritu Santo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ya al Padre ha decidido o le ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Capítulo 22, de ahí mismo de Lucas. Lucas capítulo 22. ¿Lo tenemos? Versículo 29 y 30. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. ¿Qué cosa? Nos otorga un reino, para que comáis y bebáis a mi mesa. ¿En dónde? En mi reino. Y os sentaréis en tronos. ¿Quiénes se sientan en tronos, hermano? Los reyes. Os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. El Señor os ha ordenado un reino, para que se cumpla, hermano, lo que el Señor habló acerca de la parábola de las minas. Mire, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 19, un poquito hacia atrás, 19 de Lucas, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad ¿sobre dónde? Sobre 10 ciudades.
Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Ahí está, hermano, el Señor nos ha ordenado un reino y reinaremos juntamente con Él. Un reino, hermano, de sacerdotes. Gloria a Dios. Santiago capítulo 2. La carta de Santiago o Jacobo, capítulo 2. Enseguida de la carta a los Hebreos está Santiago y vemos el versículo 5. Amén. Dice ahí su palabra bendita: hermanos míos amados, escuchad. ¿Cuántos estamos escuchando? Amén. Santiago 2:5, hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en qué? En fe y herederos de qué cosa? Del reino que Él ha prometido a los que le aman. Herederos de un reino que Él ha prometido a los que le aman. El Señor, hermano, nos hará heredar, hermano, y de hecho ya somos herederos. Solamente falta el momento, la venida de nuestro Señor Jesucristo para heredar ese reino. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Timoteo, o las cartas a Timoteo están después de Tesalonicenses, poco antes de los Hebreos. Segunda Timoteo, capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 11 y 12. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también, ¿qué cosa? Reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Ahí está. Si le negáramos, Él también nos negará. Con que eres cristiano, ¿verdad? Estás yendo con los aleluyas. No, ¿cómo crees? Alguien se avergüenza, ¿verdad? La Biblia dice: no te avergüences. Cuando el texto de ahí mismo de 2 Timoteo dice en el capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Mire, ahí está a la vuelta, el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice el 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Bien. Y el 12 dice: si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Gloria al Señor Jesucristo. Importante, hermano, que no le neguemos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Amén, gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí está: un reino de sacerdotes. ¿Por qué menciono un reino de sacerdotes, hermano? Porque ciertamente en Israel, hermano, hubo un reino de reyes. Sí, pero ese reino, hermano, no fue del agrado de Dios. Ciertamente el Señor se los permitió. Y ahorita vamos a ver eso, hermano. Pero vamos a leer este versículo, primera de Pedro 2, versículo 9. ¿Lo tenemos?
pero vosotros sois linaje escogido. Luego, ¿qué dice? Real sacerdocio. ¿Qué quiere decir real, hermano? Referente al rey, referente a los reyes. La versión, o más bien la traducción, el interlineal del griego al español dice regio, sacerdocio. Me llamó la atención, ¿qué es regio? Bueno, regio quiere decir real, perteneciente al rey. Entonces aquí habla de un reino de sacerdotes. Al decir real sacerdocio, está diciendo un reino de sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Somos, hermanos, un linaje escogido, un reino de sacerdotes, nación santa. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Dios, hermano, lo habló desde un inicio a su pueblo. Mire allá en Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, capítulo 19. Capítulo 19 del Éxodo, versículo 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Lo tenemos, hermanos, segundo libro de la Biblia, después de Génesis, 19, 5 y 6. Dice en el nombre del Señor Jesús: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes. Eso es real sacerdocio. Un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes. ¿Recuerda, hermano, quién antecedió a los reyes? El primer rey de Israel, que fue Saúl. ¿Quién fue, hermano, quien antecedió a los reyes? ¿Recuerda quién juzgaba de parte de Dios? Un sacerdote, sí, pero también profeta, Samuel. Gloria a Dios. Y es que, hermano, a través de sus sacerdotes, el Señor, hermano, podía reinar sobre su pueblo, un reino de sacerdotes. Pero el pueblo de Israel no quiso eso, ya no lo quiso. Y mire lo que pidieron a Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 4. Al 7. ¿Lo tenemos? Primer libro de Samuel 8, 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos, ¿qué cosa? Un rey para que nos juzgue. ¿Como quién?
como todas las naciones. ¿A quién se querían parecer? A las demás naciones. No le hace que los reyes tuvieran muchas mujeres. No le hace que tomaran a sus hijos por criados o por siervos. Ellos querían un rey como lo hacían las demás naciones. Versículo 6 dice: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijera: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Ahí está, hermano, cómo era el reino de sacerdotes. Dios, el único rey reinando sobre el pueblo. Pero a ellos ya no quisieron que Samuel los reinara de esa manera. No, ellos querían un rey como las otras gentes. Qué peligroso, hermano, cuando queremos imitar a otros pueblos. Qué peligroso es cuando queremos imitar a otras iglesias sin importar si eso es bíblico o no. Es muy peligroso, hermano, querer imitar a otras iglesias porque dicen: es que mire, ellos le hacen así. Dan un espectáculo y ponen luces muy bonitas y aparece un concierto muy bonito, y viera qué emoción, viera cómo atrae eso a los jóvenes. Hay que hacerlo así. Qué peligroso, hermano, es querer imitar a otras iglesias. No, hermano, nunca tal hagamos. Ellos dijeron: danos un rey para que nos juzgue como las otras gentes. Pero esto, hermano, no le agradó a Dios. El Señor dijo a Samuel, que fue en realidad quien antecedió a los reyes de Israel: no te han desechado a ti, sino a mí, para que no sea rey sobre ellos. Y bueno, ahí están las consecuencias. Un rey sobre Israel, tomando muchas mujeres. Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 700 reinas y 300 concubinas, imagínense. Qué tremendo. Roboam parece que había aprendido la lección, pero también tuvo 18. Ya no tantas, pero muchas mujeres. Porque así lo hacían los otros reyes de otras naciones. Y el Señor le había dicho a Israel: guárdate que no hagas como las otras naciones. Oseas capítulo 13, hermano. Libro del profeta Oseas. Porque viene la pregunta, entonces, ¿por qué Dios permitió que hubiera reyes en Israel? Bueno, podemos decirlo para darles una lección, hermano, por lo que dice aquí Oseas, para que aprendieran, para que tuvieran un escarmiento, se puede decir así. Oseas capítulo 13. Amén, gloria a Dios. Versículo 9. Dice: en el nombre del Señor Jesús, tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve de todas tus ciudades y tus jueces de quienes me decías: dame rey y príncipes? Versículo 11: te di rey. ¿En qué, hermano? En mi ira, y te lo quité en mi furor. ¿Por qué les concedió rey entonces? En su ira, como un castigo para ellos mismos, como un escarmiento. Y dice: y te lo quité en mi furor.
Por eso, hermano, el reino de sacerdotes que el Señor establece en la iglesia no es un reino como el que tuvo Israel con reyes que ejercían autoridad sobre todo el pueblo. No, el Señor dijo, ¿verdad?, saber que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre los demás. Estoy refiriéndome a lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. El Señor dijo, Jesús llamándolos junto a sí dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Ahí está lo que Dios quiere en este reino, hermano, donde el siervo es el primero, el que sirve es el primero, es el mayor. Versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, su reino es un reino de justicia, de paz y gozo por el Espíritu Santo. Un día, hermano, Él establecerá su reino eterno. Cuando Él venga, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid o heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo o en la cárcel y me visitasteis. Y estos, los de su derecha, dirán, ¿cuándo te vimos enfermo o desnudo o en la cárcel? ¿O cuándo te vimos de comer o de beber? Y el Señor les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Allí estarán, hermano, aquellos que heredarán el reino. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Un reino de sacerdotes. Nos ha hecho o nos ha dado un reino y sacerdotes para Dios. ¿Por qué sacerdotes, hermano? La función de sacerdote, hermano, que por cierto eran los únicos que entraban al templo, era interceder por el pueblo. Ya hemos dicho que el templo, hermano, pues no era un gran edificio para que entrara todo el pueblo, no, ahí solamente entraban los sacerdotes. El pueblo era muy numeroso, no podía caber en un templo tan pequeño para ese pueblo tan numeroso. Pero los sacerdotes, hermano, eran los que intercedían por el pueblo. Un reino de sacerdotes, hermano, el Señor dice solamente como última escritura, allí en 2 Corintios 5, segunda carta a los Corintios, los sacerdotes, hermano, interceden ante Dios para que la gente o el mundo pueda venir a los pies de Jesucristo y expiar o lavar sus pecados. Segunda a los Corintios 5, ¿lo tenemos? Dice ahí el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio de un sacerdote, hermano. El ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de ¿qué, hermano?
de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase, o como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Ahí está, hermano, un reino de sacerdotes.